Saludos país, saludos mundo. Aquí iniciamos su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión, de compromiso con la patria, con el ideario de Juan Pablo Duarte, de compromiso con la nación, con el pueblo dominicano y los mejores intereses de nuestra colectividad. Lunes, empezando la semana, hay muchos temas de qué hablar, los que se acumulan en el fin de semana, los que vienen de atrás y, por supuesto, en esto el desafío nuestro es la perspectiva de lo que puede venir, de lo que puede pasar, de lo que uno espera que va a pasar, porque no somos seres extraños a esta sociedad ni al conocimiento de la política, porque la política criolla, ¿verdad? Es una cosa del día a día, pero no hay nada que no pueda preverse en esta política nuestra. La reforma laboral en el Congreso Nacional cae y pasará a una próxima legislatura. ¿Qué uno podía esperar de esto cuando los empresarios se pronunciaron con un comunicado presionando? Yo le decía a Juan Francisco, hasta ahí llegó, a eso le van a dar marcha atrás. Están hablando los dueños del país, porque aquí los empresarios y la clase política gobernante son los dueños del país. Aquí los trabajadores, el pueblo, aquellas organizaciones políticas que no son parte, digamos que del establishment, porque no han estado en el poder, no tienen derecho a hablar y a patalear y a opinar, pero de ahí a que sus voces, sus propuestas, su punto de vista sean tomados en cuenta, el trecho es muy largo. Es más largo que de Higüey a Pedernales. Así que la reforma laboral vuelve y cae. Va a partir de cero, es decir, va de hecho a un limbo. Los empresarios no estaban de acuerdo. Los dueños del país. ¿Cuál es la función del Estado? Garantizar la soberanía. Garantizar derechos ciudadanos de las mayorías. No es que los empresarios no sean ciudadanos, pero frente al pueblo, a los empresarios, ¿cuáles derechos que hay que asegurarles? Si lo tienen todo. El Estado está para salvaguardar los derechos de las grandes mayorías, de los que menos pueden. Esa es su función social, institucional, política, económica. Para eso se habla de una política de seguridad social. No es de seguridad del empresariado frente al pueblo, no. Pero bien, eso pasa a un limbo. Eso volverá a discutirse a partir de cero, porque se cayó la pieza. Ahora tienen el cuento de empezar o de concentrarse en la reforma al Código Penal, que tenemos 26 años discutiendo un proyecto o varios proyectos de ley, pero la intención es la misma. La necesidad de reforma de la legislación penal en la República Dominicana. 26 años en esto. Haraganería de los diputados, de los senadores. No es haraganería, es la falta de colgante para tomar decisiones que son políticas, que son sociales, que son conceptuales. Se trata de garantizar derechos y derecho a la vida, al desarrollo. Las iglesias se oponen a las tres causales. Es el nudo central del por qué no se ha aprobado una reforma al Código Penal que data del año 1884. 1884. Su adopción formal, oficial, pero que desde la ocupación haitiana, 1822, es de hecho el código que nos está rigiendo a nosotros. Se le han hecho muchos parches,
Se aprueba una ley para reformar un artículo, otra ley para reformar otro artículo, pero no de parche. La sociedad dominicana de hoy y del mundo, los delitos de hoy no son los del siglo XIX. Claro, en el siglo XIX adoptamos aquel código, pero ese código es el código napoleónico. Viene de atrás. ¿Y cuál es el tranque con el Código Penal? Fundamentalmente las tres causales. En los demás puntos hay un cierto consenso y no es una cuestión fundamental. En cada delito, el tema de la pena no es una cuestión que tenga mayores discusiones. Aquí se aprobó una pena mayor de 40 años para delitos de terrorismo. Sin embargo, hay una legislación para lavado de activos, pero no se quieren aplicar. La ley de drogas se aplica a media, ¿verdad? Es posible que lo del Código Penal vuelva y quede para la próxima legislatura. Le quedan 26, 28 días porque además la prorrogó. Ellos dicen que de aquí al 16 de agosto la van a aprobar, la reforma del Código Penal. Eso habrá que verlo. En esto hay un tema que la opinión pública ahora quiere entretenerse con que las 4 mujeres del presidente, o la familia, ¿verdad? La esposa y las 3 hijas, firmaron un documento, una carta, por el propio presidente de la República en campaña, en el 2019, 2020, habló del tema de las 3 causales y estaba de acuerdo con ella. Una vez en el poder, hay que recular, porque entonces viene la presión de los conservadores, la presión y el chantaje, ¿verdad? Porque se suman las dos cosas. Ambas cosas se suman ahí. Y entonces el presidente reculó. Ahora, se ha hecho pública la firma de las 3 hijas y de la esposa en una carta. Vamos a ver qué va a pasar. Este es un tema interesante. Lo que caracteriza a la democracia es el disenso, es decir, la diferencia, el pensamiento diverso, el derecho a la opinión, es la diversidad. El disenso es diversidad. Nosotros en el año 1990 fundamos un espacio que lo denominamos Centro para la Democracia. Me decía Faustino Collado, me llamó el día pasado para ver si retomábamos aquel proyecto de trabajo, el Centro para la Democracia. Le dije, estoy de acuerdo con la iniciativa, pero no tengo tiempo para meterme en esa onda de trabajo. Estoy en otra cosa. Y allí en el Centro para la Democracia, 1990, estamos hablando de hace 35 años, nosotros publicamos una serie de trabajos, de reflexiones sobre la cuestión de la democracia. Y en ella recuerdo un artículo que yo titulaba Repensar la democracia. Estaba muy metido en la discusión de estos temas. Y una de las cosas que yo defendía era el disenso. La democracia se caracteriza por el disenso, no por el consenso. Hay sociedades donde aparentemente hay consenso para todas las cosas y no hay democracia. Es un consenso que se impone, vertical, que baja desde el poder, porque su estructura político-social, institucional, es así. Entonces, lo que caracteriza una democracia es el disenso. Y lo que ocurre ahora con la firma de las 3 hijas de Abinader y de su esposa, de esta carta de las mujeres, pidiendo que se apruebe el Código Penal, incluyendo las 3 causales, es una expresión de disenso, es una expresión de democracia. El director del diario Libre
dice que en lo fundamental y con el espíritu de la reforma, él está de acuerdo. Y todo esto ha sido planteado hace años. Pero los conservadores son menos, pero tienen poder, amenazan, chantajean. Claro, ya no pueden hablar de que van a excomulgar. En esta sociedad de hoy no se puede hablar de excomulgación. Eso es un mito. El Papa Pancho, el Papa Francisco, dijo que para llegar al cielo necesariamente no hay que creer en Dios. Que para llegar al cielo lo que hay es que ser bueno, ser noble, ser honesto, ser solidario. Yo recuerdo que aquí en Voz para el Cambio entrevistamos a Narciso y le hicimos la pregunta cuando el Papa Pancho dio aquellas declaraciones. Y el secre se sonrió y dijo, bueno, eso es alentador. Porque en el fondo el ser humano quiere llegar a un paraíso. Algunos lo niegan, pero en el fondo es así. Porque no solo somos carne, también somos espíritu. Pero bueno, este es un tema muy complicado y muy delicado. Por suerte que no tengo aquí a don Juan Francisco de la Rosa para ver el tema este, porque de una vez me despacha. Es un hombre que no es fácil. De todas maneras, lo del Código Penal, dicen ellos que lo van a aprobar. Ahora, esta carta con la firma de la primera dama, y yo no sé si aquí podrá hablarse de la primera hija de la patria ahora, ¿verdad? Porque aquí se inventan tantas cosas en esta sociedad nuestra y en esta democracia nuestra tan folclórica, que de repente aparece un folclórico planteando cosas raras. Pero eso le mete un poco de presión al tema. La aparición pública de la familia del presidente inclinándose por un punto de vista de un tema que está en discusión. Esto le mete un poco de presión porque, bueno, pueden pensar, y es una señal que está mandando el presidente, ellos están hablando en nombre del presidente, o el presidente está hablando por boca de las tres hijas y de la esposa. Viene también todo el tema de la elucubración, ¿verdad? De plantear puntos de vista distintos al respecto. Pero bueno, son de las cosas. Dejo eso ahí como inquietudes para debate, para discusión. Informo que don Juan Francisco de la Rosa está en audiencia. De eso él vive, de su trabajo como abogado. Él no vive de lo que se le paga aquí en Voz para el Cambio. Y don Jacinto Ascensión está en Colombia en un encuentro del Parlamento Literario, el Parlamento Poético, que se celebra en Cartagena de India. Creo que en ese evento es que está. Es decir, que está fuera del país, en una actividad del colectivo de Poetas en la Cafetera, que es un espacio que tiene ya no solo una connotación y un espacio ganado a nivel nacional, sino que tiene también importantes relaciones en América Latina, en Puerto Rico, en Colombia, en Panamá, en México, en Paraguay, en Costa Rica, relaciones en Cuba. Así que se va ensanchando el mundo de la reflexión literaria del colectivo de Poetas en la Cafetera. Y por supuesto, con muchas publicaciones, ya va a entrar ahora con su cuarto volumen de la antología de los poetas de la cafetera. De eso y mucho más hablaremos en otros momentos del mundo de la literatura. Christopher, pausamos y retornamos entonces con Aristóteles Ponce Rata y ojalá que don Jacinto Ascensión encuentre conexión para compartirnos algunos puntos de vista desde allá, desde Cartagena de India, Colombia. Pausamos, Christopher.